Poderoso Dios. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Y como decía el hermano Roberto, vamos a seguir alabando y adorando a Dios. Porque a Dios se le adora, amado hermano, con la música, con la palabra, con nuestra vida y con todo lo que hagamos. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Amén. Así que todo es adoración para el Señor si lo hacemos correctamente. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 16. Vamos a hacer una pequeña oración. El hermano Roberto oró, pero vamos a volver a orar para poner este servicio, hermanos, esta predicación también en sus manos. Padre, te damos las gracias y te pedimos que me ayudes, Padre, para este estudio, esta predicación, Señor, para tener el denuedo y la gracia, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, grabando estas palabras en los corazones de los hermanos y en aquellos que nos van a ver. Sé tú, Padre, en cada uno de nosotros para que tengamos claridad en lo que vamos a estudiar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, amados hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 2, versículo 16, porque no lo pudimos terminar. Y lo último que mirábamos, amados hermanos, era de que este pueblo, cuando el ángel de Jehová se apareció, empezaron a llorar. Empezaron a llorar, amados hermanos, pero decíamos que esa llorada que pegaron no significaba nada porque no cambiaron. Ellos sintieron remordimiento, pero no se arrepintieron. Y dice que llamaron a aquel monte donde lloraron, el monte Boquín. ¿Por qué? ¿Qué significaba Boquín? Los que lloran. Ahora, hubiera sido más bonito que le pusieran el monte del arrepentimiento, ¿no creen? Pero no, solo lloraron, pero siguieron en su obstinado camino, dice la palabra de Dios. Haciendo este estudio, amados hermanos, damos la bienvenida a los hermanos y amigos que se van a conectar a través de este estudio. Le hacemos la indicación de siempre: búscate una Biblia y acompáñanos junto con la palabra de Dios en todo el recorrido del estudio. Haciendo este estudio, amado hermano, estudiando la palabra que iba a enseñar hoy, me llegó una pregunta, porque este pueblo ha hecho de todo, hermano, de todo. Pero si yo les preguntara cuál es el mal peor que puede hacer un hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres, me venía esa pregunta, amado hermano, a la mente, porque estaba haciendo el estudio y la misma Biblia, hermanos, la misma palabra de Dios nos dice cuál es el peor mal que puede hacer un hombre o una mujer. Mire ahí en el capítulo 2, versículo 12. Esto es lo peor que un hombre, la peor maldad que un hombre o una mujer puede hacer. ¿Lo tienen? Y dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué es lo peor que un hombre y una mujer puede hacer, hermano? ¿Un ser humano puede hacer? Abandonar a Dios. Hermano, yo no sé usted, pero en mi corazón, desde que me convertí, nunca ha estado volver atrás. Porque cada vez que volteo a ver atrás en la vida que tenía antes, no miro nada bueno, hermano. Puras cosas malas, puro pecado. Y aunque ahora nos esforzamos y todo y sabemos que no somos perfectos, Dios nos ha dicho que nos ha llamado a santidad y nos puso aparte. Y en lo personal, hermano, no pienso volver atrás nunca. No me gustaría volver atrás nunca. Aunque solo Dios sabe la vida de cada quien, el futuro y todo. Pero en mi corazón y en mi mente no está hacer eso. Porque hacer eso, amado hermano, es lo que está haciendo este pueblo de Israel. Eso se le llama apostasía. Conocer a Dios, vivir con Dios y después regresarse. Ahora, a esta gente, como vamos a leer, se le olvidó de dónde lo sacó Dios. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, aquellos que nos ven, ¿de dónde te sacó Dios? Porque hay unos que vivían moralmente bien en el mundo, amado hermano, y creen, bueno, mi cambio no fue espectacular.
Claro que fue espectacular. Tú también estabas muerto en tus delitos y pecados. Que tú no los hicieras públicamente, que tú no los exhibieras, no quiere decir que no pecabas. Aquí no hay bueno ni aún uno, dice Romanos. Aquí todos éramos pecadores. Ahora, como este pueblo, hermanos, cada vez que nosotros miramos atrás y queremos volver atrás, nos tiene que doler. Pero este pueblo dice que no tomaron en cuenta a Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. O sea, abandonaron al verdadero Dios, amado hermano, por ir a adorar dioses falsos. Increíble. Lo peor que le puede pasar a un pueblo o a una persona es que Dios nos entregue, amado hermano, a nuestros propios deseos pecaminosos. O sea, que te deje hacer lo que tú quieras. Y mucha gente, amado hermano, que se ha regresado al mundo, y cuando se regresa al mundo le empieza a ir bien las cosas y empieza a embarrarse en el pecado, empieza a ensuciarse, y porque le va bien, cree que Dios está con él. Y eso es lo más triste, porque el que nos vaya bien no siempre quiere decir que tenemos la bendición de Dios, hermano. Si no, mire a los narcotraficantes que no agarran. Les va muy bien, pero no quiere decir que es correcto. Ahora, hay gente que se regresa al mundo, apostata de la fe, le empieza a ir bien, dice, yo estoy mejor aquí. Y es un ciego, ignorante y loco, hermanos. Mira lo que dice el verso 14 y 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Este pueblo está aprendiendo por las malas, amado hermano, lo que Dios lo favorecía cuando hacían las cosas bien. ¿Se acuerda cuando empezaron a vencer a Ai? Que unos corrieron, y dice que los que corrieron al monte les cayó granizo del cielo y Jehová los mató. ¿Quién era el que le daba la victoria a este pueblo? Dios. Porque recuerda, el pueblo de Israel está en un pacto acondicionado. Dios les había dicho, hacen las cosas bien, los bendigo, las hacen mal, les va a ir mal. Y aquí hay un principio que tenemos que aprender todos nosotros. Dios es fiel a sus promesas, hermano. Pero no solo a las buenas, a todas sus promesas. La palabra de Dios dice que aquel que viene con un corazón contrito y humillado, Dios no lo deja fuera. Dios lo perdona, porque Dios es grande en misericordia. Pero la palabra también de Dios dice que aquel que no se arrepiente, un día va a llevar juicio. Y como decía popularmente un varón ahí en Honduras, va a llevar fuego. Esa promesa también se va a cumplir un día. No todas las promesas, no solo las promesas de Dios buenas son amén, sino todas, hermano. Y el que no se arrepiente tristemente sufrirá las consecuencias. Como le digo, lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo entregue a sus propios deseos pecaminosos, o sea, nos deje hacer lo que queramos. Hermano, ore siempre a Dios que no le permita hacer todo lo que usted quiera. Hablamos con mi esposa el otro día y ha visto a esas personas cuando alguien se les mete enfrente y no los deja pasar o les cierra el camino, y son a veces mujeres, hermano, y empiezan a hacerle así y hacen señas con las manos y todo. Y decíamos, si esa mujer tuviera la capacidad de matar a esa persona, la mataría en ese ratito, hermano. Porque el deseo más grande la domina. Porque otra, ay, me cerró y ya pasaría. No, ellos se llenan tanto de ira que si Dios los dejara hacer algo más, matarían a la persona que les cerró el paso. Pero le digo, oremos que Dios no nos permita, hermano, hacer todo lo que nosotros queramos. Verso 16. De aquí en adelante empezamos el estudio esta noche y dice, y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que les despojaban. Jehová le levantó jueces de las manos de aquellos que los despojaban, hermanos. Como le digo,
Estos, Dios los dejó hacer lo que quería, pero también perdieron el favor de Dios. Vemos cómo el amor y la misericordia de Dios, cuando el pueblo le empezó a ir mal, hermano, Dios le levanta hombres que eran diferentes a ellos. Hombres, amado hermano, que aún con sus dudas, como Gedeón, que va a ser uno de los jueces que vamos a estudiar hoy, le sirvió a Dios. Con sus errores. Gedeón no solo dudaba mucho, sino también tuvo errores. Errores como los que cometía Sansón. Pero eran hombres, amado hermano, que así como nosotros, que seguimos teniendo errores, hermano, le temían a Dios. Se pusieron en la brecha y le dijeron: heme aquí, envíame a mí. Se dejaron usar por Dios. Pero el pueblo, dice, se oponía aún a los jueces, amado hermano, que Dios levantaba. Aquí, si usted se recuerda, hay un problema grande. Porque vamos a ver, hermanos, que la generación anterior a esta sirvieron a Dios con errores. Tuvieron muchos problemas, pero Dios los metía al carril y los seguía bendiciendo. Pero, como dice el 17 al 18, mira lo que dice el verso 17 y 18. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, no estaba con todo el pueblo. Jehová hacía descender su espíritu en ese hombre, y ese hombre libertaba, servía como libertador del pueblo. Y los liberaba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimen y los afligían. Mira, hermano, el tema de esta noche se llama pecado, castigo y liberación. Y este va a ser un círculo, amado hermano, un triángulo, mejor dicho, donde este pueblo se va a estar moviendo, y de esto vamos a estar hablando casi en todo el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque esta gente va a caer en pecado, de ahí Dios los va a castigar, de ahí van a gemir y Dios los va a perdonar. Dios les va a dar un juez. Hermano, misericordia es algo que Dios le da al ser humano sin que se lo merezca. Nosotros merecemos otra cosa, castigo, como este pueblo. Pero cuando se arrepentían, hermano, Dios era movido a misericordia y no le daba lo que merecían, sino les daba algo que no merecían. Y que era la liberación de muchas veces de sus enemigos y otras veces espiritualmente hablando también. Dice, amados hermanos, que esta generación, el 18, dice: y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová, el 18, estaba con el juez y lo liberaba de mano de los enemigos. Todo el tiempo que el juez, porque Jehová era movido a misericordia por su gemido a causa de los que lo oprimían y afligían. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados, dice, camino. La generación anterior a esta, amados, la generación donde estaba Josué, Caleb y todos los ancianos, sirvieron a Dios, no se apartó de Dios, porque conocían a Jehová, como dice el verso 10. Mira lo que dice el verso 10, capítulo 2. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La de Josué. Y se levantó después de ellos, después de la generación de Josué, se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, hermanos. Este pueblo
estuvo, amado hermano, de una generación de conocer a Dios a otra que fue mal enseñada, que no conocían a Jehová. Y cuando las personas no conocen a Dios, hermano, pierden el temor de Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de toda la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, amado hermano, igual que este pueblo, nosotros podemos estar a una generación que la próxima generación no conozca a Dios. ¿Ha visto cómo ve este mundo, hermano? Ahorita los adultos de 25 a 50 años todavía tienen, no digamos los de más edad, todavía tienen temor a Dios. Pero si nosotros no estamos doctrinando a nuestros hijos con la palabra de Dios, lo más seguro que nuestros hijos van a perder el temor a Dios. Porque en las casas, amado hermano, muchos padres han dejado de enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Pero en la escuela y en el mundo les siguen enseñando la filosofía que tiene este mundo ahora. Tenemos una suciedad, ya no una sociedad, donde si nosotros no hacemos nuestro trabajo, ellos sí la están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y podemos estar peligrando, amado hermano, de estar a una generación, de que la próxima generación no conozca de Dios. Y es obligación de cada uno de nosotros estarle enseñando a nuestros hijos. Esto es un peligro constante. A nuestros hijos los doctrinan desde el kinder hasta la universidad. Aquellos padres que tenemos hijos en la universidad hemos notado que cuando van y vuelven ya vienen con una mentalidad diferente. Muchas veces creyendo cosas que ni siquiera creemos nosotros, hermano. Ni siquiera le enseñamos. ¿Por qué? Porque ya sí se esmeran en cambiarle y doctrinar a nuestros hijos. Por eso usted póngale el antivirus en su casa. ¿Cuál es el antivirus? La palabra de Dios. Para cuando vengan todos un montón de malos virus, estén protegidos, hermano. En este libro de Jueces, amado hermano, vamos a ver que ellos se olvidaron del Shema. ¿Se acuerdan qué es el Shema? ¿Quién se acuerda? Diga, hermano. ¿La qué? La oración de que hacían los israelitas. El Shema, amado hermano, lo encontramos allá en Deuteronomio 6, verso 4, y no me equivoco, donde dice la palabra de Dios: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Eso era lo que todos los israelitas hasta el día de hoy conocen, hermanos, el Shema. Porque se los inculcan los papás. ¿Se acuerdan cuál fue lo que les había dicho Dios a la generación de Josué y Caleb? Cuando te di esta ley, escríbela en la frente, escríbela en la mano, háblale a tus hijos por el camino, háblale a tus hijos en la casa, háblale a tus hijos en el campo. ¿Cuál era la instrucción? Estarles predicando y estarles enseñando la palabra de Dios en todo tiempo. Pero al parecer, hermanos, ellos se enfocaron en otras cosas y se les olvidó darle esa enseñanza a sus hijos. ¿Por qué? Estamos leyendo en el 10, porque esta generación no conocía a Jehová. Wow. En este libro de Jueces, amado hermano, Dios va a estar levantando diferentes hombres. Incluso va a ser una excepción de levantar a una mujer. Porque así estaba de malo el pueblo, que ya los hombres estaban corrompidos todos. Y Dios, amado hermano, en su misericordia, en su soberanía, hace una excepción y levanta una mujer. ¿Y por qué digo una excepción? Porque no va a hallar más juezas. Y Dios usa a esta mujer, amado hermano, como juez. Pero esta mujer, reconociendo el trabajo, cómo Dios obra, amado hermano, dice: ok, Dios me ha levantado, me ha dado palabra para este pueblo, pero voy a buscar a alguien que ejecute esta palabra. Y buscó a un hombre llamado Barak. Estamos hablando de la jueza Débora. Amén. Entonces, mire, vamos a tener 12 jueces y van a haber otras menciones de otros que también pudieron ser tomados en cuenta como jueces. El primer juez, y esta va a ser la tarea, a ver quién se aprende los nombres de los 12 jueces, hermano. ¿Ok? El primer juez que vamos a ver se va a llamar Otoniel. Otoniel libró a Israel de los moabitas.
El segundo juez que va a haber, amado hermano, se llamaba Ahod o Ehud, diferente traducción bíblica que usted tenga, Ahod o Ehud, que liberó a los israelitas de los moabitas, perdón. El tercer juez es Sangar. Este juez mató a 600 filisteos. La cuarta jueza es Débora, profetiza y única juez mujer que Dios usó con un varón llamado Barak. Estas le voy a hacer examen en todo este libro de jueces, así que vaya aprendiéndoselo, vaya apuntándolos. Número 5, el otro juez fue Gedeón, y Gedeón los libró contra los moabitas. El sexto juez fue Tola, y este fue juez por 23 años. El séptimo juez fue Yair, este fue juez por 22 años. El octavo juez fue Jefté, y este venció a los moabitas también. El noveno juez fue Ibzán, este juez tuvo 30 hijos y 30 hijas, hermano. O sea, este fue popular o famoso por tener hijos. El décimo juez fue Elón, y Elón fue juez por 10 años. El onceavo juez fue Abdón, y este tuvo 40 hijos y 30 nietos. ¿Se acuerda de dónde hizo la nación de Israel Jehová? De 70 personas, hermano. Así que este pudo haber fundado su propia nación. 30 hijos, 40 hijos y 30 nietos. El 12 juez es Sansón, y este se hizo famoso por la fuerza sobrenatural con que Dios lo usó. Estos jueces, amado hermano, se dividen entre jueces mayores y jueces menores, no porque uno valga más que el otro, sino porque sus historias están unas más ampliamente contadas. Mención especial también que puede contarse como juez fue Abimelech, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Elí, que fue sacerdote y también fue líder de Israel por un tiempo. Y por último fue Samuel, que también fue el primer profeta de la Biblia. Entonces, de esto es lo que vamos a estar hablando en este estudio de jueces. Y como le digo, vamos a ver un ciclo repetitivo en este libro. ¿Cuál es ese ciclo? Castigo, liberación y castigo y liberación, que dura hasta que muere el juez que Dios levanta. O sea, Dios levantaba un hombre, ese hombre empezaba a dirigirlos políticamente como ejército, amado hermano, pero cuando ese juez moría, volvía a reinar la anarquía, hasta que Dios los dejó. Y por último vamos a ver que eso era lo que había en el pueblo de Israel, anarquía total. Dice que cada uno hacía lo que quería. ¿Te imaginas, hermano? Ya no había ni sacerdotes, los sacerdotes andaban chambeando de albañiles, haciendo otra cosa, ya no se ponían a hacer las cosas que tenían que hacer. Cada quien hacía lo que quería. Había una depravación tremenda en este pueblo de Israel. Versos 17 y 19. 17 al 19. Vamos a volver a leer. Dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los liberaba de la mano de los enemigos. Todo el tiempo en que había juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Qué es misericordia? Darle a alguien algo que no se merece, acuérdese. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Este pueblo cada vez se corrompía, amado hermano, más. ¿Y por qué lo hacían? Porque amaban más su pecado que a Dios, que lo había sacado con mano poderosa de Egipto. Se crean, ¿sabe por qué
esta gente se va atrás de otros dioses, hermano. Porque todas las personas, tanto antes como ahora, se quieren crear su propio Dios. Un Dios que no les diga lo malo que ellos hacen. Un Dios que no oiga lo malo que ellos hablan. Un Dios que se haga ciego, sordo y mudo. Ahora, el Dios de la Biblia, amado hermano, es un Dios vivo. Un Dios que mira, que escucha y que habla. Ahora, ¿por qué muchos cristianos ahora no les gusta el Dios de la Biblia? Porque el Dios de la Biblia tiene conceptos y preceptos que tenemos que vivir conforme a ellos. Y el Dios de la Biblia dice que a todo aquel que Dios agarra por hijo, ¿qué pasa? Azota y corrige. Entonces, ¿qué es más fácil, hermano? Lo que estos hicieron. Se fueron atrás de otros dioses, dioses falsos que tienen ojos, dice Salmo, y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen boca y no hablan. Tienen mano y no palpan. Y tienen pie y no caminan. O sea, ellos se hacen sus propios ídolos a su imagen y semejanza. Todo lo que yo pueda hacer es bueno. Y si yo adoro a Baal peor me acepta como soy. Sí, porque no es un Dios verdadero, es falso. Es un ídolo. Es más, todas las personas que quieren vivir como ellos quieren, ellos son su propio Dios. Y se hacen un Dios a su imagen y semejanza. Ellos son imagen y semejanza de Dios. No, ellos se hacen su Dios a su propia imagen y a su propia semejanza. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque aman más su pecado que al Dios verdadero. No les gusta que les digan nada. Y entonces por eso se van con un Dios falso. Porque el Dios de la Biblia tiene reglas, preceptos, conceptos que tenemos que seguir si decimos que somos sus hijos. Por eso Dios nos corrige, nos azota, como dice Hebreos. Al igual que este pueblo rebelde, Dios los escogió y Él seguiría fiel a sus promesas. Y esa es la cosa, hermano. Mire, recuérdese que uno, dice la palabra de Dios, no puede escoger a Dios, sino que Dios quien lo escogió a uno. A este pueblo Dios lo escogió y Dios lo dijo claro. No los escogió ustedes por ser el pueblo más fuerte, por ser el pueblo más poderoso, sino ustedes eran el pueblo, ¿qué dice? Más insignificante de los pueblos. Pero a Dios le plació agarrar a este pueblo. Y como Dios le plació y Dios le hizo una promesa a los padres de la fe, a Abraham, a Isaac y a Jacob, por esa promesa, por su propio nombre, Dios no puede cambiar, hermano. Porque Dios no tiene sombra de variación. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que dice, lo cumple. Nadie puede parar lo que Dios dice. Y Dios cumple sus promesas cuando son buenas, a pesar, amado hermano, de nosotros mismos. Este pueblo cada vez se corrompía más y lo hacían porque amaban más su pecado. Dios siguió fiel a su promesa, aunque ellos fueron infieles, porque Dios siempre cumple sus propósitos a pesar de nosotros. ¿Saben por qué hay muchos cristianos hoy en día que no pueden tener fruto constante y ver las bendiciones de Dios todo el tiempo, amado hermano? Y cuando hablo de bendiciones de Dios, no solo estoy hablando de dinero. Porque muchos, amado hermano, cristianos están como los israelitas. Porque cuando Dios, ellos les empieza a ir mal y Dios es movido a misericordia y Dios dice, bueno, es mi hijo, ya entendió. Pasó por este proceso y ya mi hijo entendió. Dios le muestra misericordia. Primero pecan, después viene el castigo. Y cuando ya se sienten aprisionados que ni el sol los calienta, ¿qué es lo que hace toda la gente? Empieza a orar y a gemirle a Dios. ¿Qué hace Dios? Mostrarle misericordia. Pero muchos cristianos han entrado en un círculo vicioso por el cual no pueden ver las bendiciones de Dios ni el fruto progresar, amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios es movido a misericordia, lo vuelve a perdonar. Y cuando ya Dios los perdona, mostrándoles su misericordia, se sienten que todo está bien. ¿Y sabe qué vuelven a hacer? Vuelven
a disfrutar del pecado que estaban cometiendo. Entonces a veces nos preguntaba, Señor, ¿y yo por qué no puedo ver las bendiciones, el fruto de mi vida? Porque estás en un círculo vicioso. Porque cuando estás mal, gimes, oras, le pides perdón a Dios y Dios te perdona. Dios te da misericordia. Pero cuando recibes esa misericordia, en vez de adorar a Dios y cambiar, vuelves a hacer el mismo pecado. Lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y en todo este libro de Jueces, amado hermano, lo vamos a ver. El problema es que cuando alguien vuelve a su pecado, hermano, vuelve y se corrompe aún más. Dice el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Y si esta es tu situación, Dios te dice hoy, arrepiéntete y conviértete. Cambia de mente, de forma de pensar y de estilo de vida. Es la única forma que el cristiano, amado hermano, puede ver fruto en su vida, es que se mantenga en santidad. Y que cuando cometa un error, corra a los pies de Cristo y pida perdón. La mayoría de cristianos les hace falta una relación más personal con Dios. Les hace falta esa intimidad, un conocimiento más íntimo con el Señor. La palabra en griego es ginosko, un conocimiento íntimo. Que lo conozcamos porque Él se dio a conocer con nosotros. Pero muchos cristianos solo conocen a Dios de labios. Dicen conocer a Dios, pero su fruto demuestra lo contrario. No tienen una intimidad, un conocimiento íntimo de nuestro Señor. Mira lo que dice el versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió en contra de Israel. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Hermano, si usted se acuerda, ellos hicieron un pacto con Dios. Cuando Josué les dijo, decidan a quién van a servir, ¿se acuerdan? ¿Quieren servir a otros dioses? Sírvanle. Pero si le van a servir a Jehová, le tienen que servir bien. Ellos tenían ese compromiso con Dios. Dios deja estas naciones, ¿para qué dice? Para probarlos, hermano. Dios permite que pasen situaciones en la vida de su pueblo para probarlo. A Israel. Pero ¿qué era lo que quería probar Dios? Lo dice el versículo 22. Si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Hermano, a veces Dios nos va a hacer pasar por pruebas para saber de qué estás hecho. Para que te examines y tú digas, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente quiero este camino? Hermano, la palabra es clara. Jesús dijo, el que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz. Esa es la condición, hermano. Por eso el evangelio de la prosperidad no cabe en la Biblia. Porque tenemos que tomar la cruz de Cristo. Jesús dijo, si del árbol verde hicieron leña, imagínense qué va a ser de nosotros. Ellos habían hecho un compromiso de seguir a Jehová y no lo estaban cumpliendo. Ahora, cuando nosotros vinimos a Cristo, amado hermano, también hicimos un compromiso, ¿verdad? ¿Y cómo te va con ese compromiso? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás cumpliendo todo lo que dijiste que ibas a hacer? Oh Señor, de hoy en adelante voy a vivir para ti. ¿Vives para Cristo? Oh Señor, de hoy en adelante mi dinero está a tu disposición, Señor. Tus bendiciones que me den yo las voy a compartir con mis hermanos, con la iglesia, con los necesitados, con todo. ¿Lo cumple, hermano? Dios nos hace pasar por muchas cosas para ver si cumplimos el compromiso de seguirlo. Este pueblo, como mucho pueblo hoy en día, no lo estaba cumpliendo. Israel se corrompía cada día más. Déjame decirte que nosotros tenemos una ventaja que no tenía el pueblo
de Israel, hermano. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es la diferencia de usted como iglesia que del pueblo de Israel? ¿Qué me puede decir cuál es la diferencia de nosotros y el pueblo de Israel? ¿Ah? ¿Cómo? Tenemos un abogado, y no solamente tenemos un abogado que nos defiende, Él está con nosotros y nos comprende. Tenemos la palabra de Dios también. Y aparte, amado hermano, nosotros no estamos solos. ¿Ah? Tenemos un paracletos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, cosa que no tenía el pueblo de Israel. Por eso, amado hermano, nosotros, aunque estamos en un mejor pacto, también tenemos menos excusas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que estamos estudiando, lo estamos estudiando para no cometer los mismos errores. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo, pero usted y yo sí. Y ahora nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado. Así que ya no hay excusa. Si no queremos servir, es porque no queremos. Si queremos vivir en pecado, es porque queremos vivir en pecado. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, amado hermano. Si es que realmente somos verdaderamente hijos de Dios. Una ventaja de la iglesia sobre el pueblo es que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Aunque Dios permite que seamos tentados, hermanos, tentados, nosotros teniendo al Espíritu Santo como ayudador, se nos facilita la vida. A ellos les costaba más, amados hermanos, por el pacto en que estaban. Entonces, verso 23, por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en las manos de Josué. Se fija, a veces nosotros decimos, en la voluntad decretiva de Dios, hermanos, Dios permitió que estas ciudades, estos pueblos se quedaran ahí. En la permisiva, nosotros vimos que Dios permitía que los israelitas hicieran lo que querían. Y dice uno, por ellos no los están dejando. Hemos enseñado que porque ellos querían que los pueblos trabajaran para ellos y les pagaran impuestos, los dejaron ahí, ¿sí o no? Es lo que venimos estudiando. Pero ahora vemos en el versículo 23 que dice que por eso Dios no dejó que Josué las expulsara todas. O sea, en la voluntad decretiva de Dios ya sabía lo que iban a hacer. Pero permite, así es Dios, hermano. Dios permite que nosotros nos equivoquemos, aunque Él ya sabe el final de la película. Por eso nosotros nos tenemos que consagrar cada día a Dios y en oración ir para saber su voluntad. Vamos a estudiar un poco el capítulo 3 para la próxima semana terminarlo, hermano. Pero hoy entramos al capítulo 3 de Jueces. Ponga el capítulo 3, verso 1, dice: estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. ¿Para probar qué dijimos? Si lo seguían o no lo seguían. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Verso 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces, Dios está diciendo, yo dejé a esto para que esta nueva generación sea probada. ¿Probada para qué? Para que decidan a quién quieren servir. Si a los Baales, ¿te has preguntado por qué se dice los Baales y no los Baal? Muchos dioses. ¿Qué quiere decir Baal? ¿Quién se acuerda? Señor, dueño y marido. Eso quiere decir Baal. Cada vez que estos iban atrás de ese falso dios, de esos falsos dioses, iban atrás de un nuevo señor, de un nuevo dueño y de un nuevo marido. Eso era lo que hacía. Y se llaman Baales porque eran muchísimos dioses. Porque Baal solo quiere decir señor, dueño, marido. Entonces, según el dueño que iban, ese era su Dios. Y Dios dejó a todos estos dioses falsos y a estos, como vamos a ver en un momento, cananeos, amonitas y todo, para probar al pueblo y para que el pueblo también conociera la guerra. Acuérdense, esto es una nueva generación. Ahora, la guerra aquí no solo va a ser de espada, sino que es una guerra espiritual también, para ver a quién quieren servir. Hermano, nosotros como iglesia tenemos una guerra también.
Una guerra que no es contra carne ni sangre. Una guerra, amado hermano, que ya está ganada. Una guerra que no la peleamos nosotros, como muchos cristianos creen, que ellos pelean contra Satanás. No, eso no existe. La palabra de Dios nos manda a permanecer firmes ante el diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. No nos manda a pelearnos con nadie, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros peleamos del lado de la victoria. La batalla ya está ganada. Jesús venció a los principados, a las potestades, a la muerte, a Satanás, de una vez y por todas en su muerte y resurrección. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer firme en esta guerra que peleamos ahora espiritual. Ahora, ellos tenían que pelear físicamente y espiritualmente, decidiendo a quién tenían que seguir. Por eso Dios no echó afuera todo eso, para que esta nueva generación también escogiera a quién seguir. Pero le digo siempre, hermano, Dios en este tiempo igual, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Es nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios para que nuestros hijos en su tiempo se arrepientan, para que vengan a Cristo, si es que quieren ser salvos. Dice el verso 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamad. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita. Cuando nosotros pasamos pruebas y Dios nos hace pasar por el desierto, esto también es para que aprendamos nosotros como ellos. Porque Dios vuelve a repetir y dice, Dios los dejó a esos reyes, ¿para qué? Para probarlos. Igual nosotros, nuestra fe, amado hermano, Dios no prueba a nadie, no tienta a nadie, ni puede ser tentado, dice la Biblia. Pero Dios sí le va a permitir a usted que pase por prueba. ¿Para qué? Para que usted mire y se examine si realmente usted es cristiano. Nos tenemos que examinar cada día, amado hermano, para saber si verdaderamente estamos en la fe. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque solo los que tienen verdadera fe, amado hermano, van a vencer al mundo. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Vaya ahí, por favor. Primera de Juan 5, verso 4. Dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios? Estos, amados, los nacidos de Dios. Y esto no depende de quien corre ni de quien quiera, sino de Dios. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Por qué Dios nos hace pasar por pruebas y por desiertos? Para que nuestra fe sea probada. ¿Como qué? Como el oro. Y si su fe es verdadera, amado hermano, usted puede decir, yo ya vencí al mundo. Dice que los que no van a borrar su nombre del libro de la vida, son a estos. A los que por fe vencieron al mundo. Por eso perseveramos en el Señor, pero quien nos cuida, amado hermano, y nos preserva, es Dios. Verso 5. Dice el verso 5 de Jueces 3. Verso 5 de Jueces 3, hermano. Dice, y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos. ¿Cuál era la orden? Sáquenlos. ¿Cuál era la orden? Destrúyanlos, elimínenlos a todos. No, ellos decidieron otra cosa. Y dice, y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Tomaron para sí hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Se acuerda, amado hermano, en Deuteronomio donde Dios había dicho que no hicieran eso? Dios dijo, no darás tus hijas a sus hijos. No harás alianza con ellos.
En el Nuevo Testamento esto se conoce como yugo desigual. Cuando tenemos hijas cristianas, hijos cristianos, le decimos, hija, no te cases con una persona que no tenga tu misma creencia, que no tenga temor de Dios, porque tú eres una niña cristiana, tú eres un muchacho cristiano. Cásate con un cristiano. Pero ¿qué es lo que dicen los muchachos? Es que las filisteas están más bonitas, dice. ¿Ah? Es que los hermanos de la congregación todos son feos, dice la muchacha. Por eso hay que irse al mundo a buscarse un filisteo. Va a traer a la larga problemas, hermano. Dios dice, no te cases con yugo desigual, porque Dios sabe. El futuro para Dios es pasado, hermano. Él sabe por qué lo está diciendo. Dios se los dijo a ellos, no vayan a darle sus hijas a esta gente, que sus hijos no agarren las hijas de esta gente. Ustedes tienen que buscar, tienen que casarse entre ustedes. ¿Se recuerda por qué Dios les dijo eso? ¿Qué iban a hacer cuando empezaran a casar con las hijas de los filisteos, de los amorreos, de los amonitas y de los cananeos? ¿Se recuerda qué era lo que iba a pasar? Dios ya se lo había dicho. Ellas o ellos iban a hacer que las hijas de los israelitas fueran atrás de sus dioses, que los hijos de los israelitas empezaran a adorar a otros dioses. Y yo le pregunto, jovencito, niño, muchacha, señora, que estamos aquí, que nos está viendo, ¿tiene razón o no tiene razón Dios? ¿Qué dice el verso 3:6? El capítulo 3, versículo 6, tomaron para sí sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué pasó? Sirvieron a sus dioses. Si nosotros tenemos hijos cristianos y se meten con un mundano, yo no soy Dios, pero creo en lo que dice la palabra. Nuestros hijos van a terminar en el mundo sirviendo a otros dioses. Y no porque hayan otros, son falsos. Pero van a empezar a decir, estoy joven, yo quiero vivir la vida, ya estás vieja, ya estás viejo, por eso te importa servir a Dios, déjame vivir. Y ya vimos, amado hermano, que la paga del pecado es muerte. Todo lo que Dios dice se cumplió. Cuando obedecieron, Dios los bendijo. Cuando desobedecieron, amado hermano, Dios los maldijo. Dios no quitó su mano y le fue mal. Y esto, amado hermano, sigue pasando hasta el día de hoy. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, pagamos las consecuencias. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, caemos en pecado y las consecuencias del mismo nadie nos la quita, hermano. Así que aquí nos vamos a quedar hoy para entrar después a ver el primer juez, que es Otoniel, pero quiero que te lleves en la mente esta noche esto, hermano, aquellos que nos ven y nosotros que estamos aquí. Vale más obedecer a Dios que cualquier sacrificio que podamos hacer. Vale más obedecer a Dios porque es bendición obedecerle. Recuerda, Dios cumple sus promesas buenas, pero también cumple las malas que hay ahí. Todo aquel que vive en pecado, la paga del pecado es muerte, y eso no cambia, hermanos. Todo aquel que no quiere obedecer a Dios, dice que Dios lo entrega a su mente reprobada, y después vamos a terminar haciendo cosas que ni por nuestra mente pasaron alguna vez. ¿Por qué? Porque no quisimos tomar en cuenta a Dios. Empecemos a valorar ser cristianos, empecemos a valorar servirle a Dios y empecemos de todo corazón a obedecer a Dios, hermano. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Gracias, Padre, primeramente por el estudio, pero también te damos las gracias por el nuevo pacto, Señor. Porque cada vez que tomamos el sacramento, Señor, de la mesa del Señor, anunciamos que tú vuelves, Señor. Tú que dijiste que estamos en un mejor pacto ahora contigo, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos a ponerte en primer lugar siempre. Sabemos, Señor, que si somos tus hijos no nos vamos a desviar nunca, porque tú nos vas a azotar, nos vas a corregir y nos vas a volver a traer. Pero no permitas nunca, Señor, que hagamos nuestra voluntad, sino que la tuya, para que nos vaya bien en la vida, Señor. Y esto no estoy diciendo que cada vez que seamos los mejores cristianos todo nos tiene que salir bien, no.
porque las cosas tanto buenas como malas, dijo Job, venían de ti, Señor, y tenemos que recibirlas, porque sabemos que después de cada prueba, Señor, nosotros tenemos una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida y a la vida de nuestros hermanos cuando nos toque aconsejar. Pero pon el querer como el hacer en nosotros siempre para servirte, para adorarte, para que cada vez que queramos hacer algo, lo primero que hagamos, vayamos en oración a ti para saber lo que tú quieres que hagamos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Vamos a tener un minuto, terminamos temprano, pero como le digo, quiero entrar al versículo 7, la otra semana, donde nos va a hablar de los 3 primeros jueces. Y teníamos que quedarnos hoy aquí, recordando lo que había pasado en el capítulo 2 y terminándolo. ¿Tiene alguna pregunta? Levante su mano y le van a llevar el micrófono. Mana Maris. Mana Henry. Ok, se me había perdido. Okay, tengo una pregunta, hermano. ¿Los padres de estos israelitas eran obedientes? Porque vemos el contexto, ¿verdad?, de que obedecieron a Dios no a perfección, pero sí, no como ellos. Ahora, ¿cree que la razón por la que esta generación no conocía a Dios fue porque sus padres estaban ocupados en el ministerio, entiéndase, conquistando tierras? Aunque vemos que no era malo, pues esta era una orden que Dios le había dado, pero estaban tan ocupados en el ministerio que olvidaron discipular a sus hijos. Lo más seguro es que eso fue, acuérdate que era cuando estaban repartiendo las tierras y ellos seguían sacando a los pequeños grupos de enemigos que habían quedado. Entonces lo más seguro eso fue, se enfocaron tanto en cumplir lo que Dios le había dicho que olvidaron las enseñanzas previas que había dado. Dice la palabra de Dios, no dejes de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Hermano, nosotros nos manda a congregarnos el Señor, ¿verdad que sí? Hebreos 10:25 dice, no se dejen de congregar. Nos manda a congregarnos, pero también nos manda que nosotros en nuestra casa le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Y tristemente y lastimosamente, la mayoría de cristianos solo escuchan palabra de Dios en la iglesia. Porque en la casa ni se acuerdan de abrir la Biblia, ni se acuerdan de hablar, sentarse y tener un momento con la familia para enseñanza o hablarle a sus hijos de la palabra de Dios. Entonces, estamos haciendo algo que Dios nos dijo, pero estamos dejando de hacer otras cosas que ya tenemos que saber. Y tenemos que hacerlo, hermano, y esto fue lo que le pasó al pueblo. Se enfocó en hacer tanto una cosa que olvidaron hacer lo otro, lo previo. Entonces sí, lo más seguro que eso fue, y no adoctrinaron a sus hijos. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Pregunta si nada en Facebook. Bueno, entonces vamos a quedar despedidos, no sin antes recordarle que en la descripción del video aparece la dirección de la iglesia. También puedes ir a la página de YouTube para que nos des un like o compartir nuestra enseñanza para llegar a más personas con la sana doctrina del Señor. Si Dios quiere, hermano, nos vemos aquí el sábado. Vamos a tener una venta y están invitados todos a que cooperen para la venta que vamos a tener de la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Así que si es la voluntad de Dios, aquí vamos a estar el sábado. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y hasta la próxima.